Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. En este nuevo video lo que vamos a hacer es dar un ejemplo más de la utilización del BIM en los proyectos de vivienda. Entonces, en este caso les vamos a mostrar un proyecto que es una casa de campo rápidamente para que ustedes entiendan cómo es que nosotros utilizamos la metodología BIM, que prácticamente controla cada fase de los proyectos de arquitectura, en este caso proyectos de vivienda. Entonces, voy a proceder a mostrarles el proyecto rápidamente. En este caso vamos a ver que el proyecto está desarrollado prácticamente en su totalidad a través de programas 3D, como lo estamos viendo a continuación, en donde obviamente al cliente prácticamente es común que cualquier empresa de arquitectura le exponga el diseño de su casa, ¿no es cierto?, mediante softwares o programas en 3D, ¿no es cierto?, como lo estamos viendo a continuación. En este caso, lo interesante del trabajo que nosotros hacemos es que, por ejemplo, podemos utilizar alternativas de diseño mediante diferentes tipos de formas en los espacios, ya sea en forma o también en texturas o en acabados de cada uno de los materiales. Por ejemplo, en este caso tenemos lo que es la cocina de esta casa que estamos viendo, ¿sí? Esta casa, alternativas de cocina que se le han mostrado al cliente, donde en donde vamos a ver que la cocina puede cambiar de forma sin ningún problema, ¿sí? Por ejemplo, como lo estamos viendo a continuación. Esto, por ejemplo, esto ya es muy común obviamente en los estudios de arquitectura porque prácticamente todos resuelven o desarrollan los proyectos de arquitectura en estos programas que son 3D. La novedad de esto en todo caso es que, por ejemplo, ustedes pueden tener alternativas de diseño como ustedes están viendo aquí. Solamente nosotros clicando un botón podemos cambiar prácticamente de forma, color o textura en cualquiera de los elementos que componen en este caso la vivienda, ¿sí? Por ejemplo, en este caso el cliente ha determinado de que se va a quedar con la cocina, en donde la isla va a tener esta forma que la vemos obviamente aquí, ¿sí? Entonces, para ir nosotros más allá, utilizamos también en nuestra empresa lo que es la realidad virtual, ¿sí? Que es algo que ya comúnmente todo mundo o todo estudio de arquitectura también utiliza, ¿sí? Entonces, la realidad virtual es, como ustedes saben, no solamente caminar o ver el proyecto a través de una pantalla, sino poderlo caminar y tener la sensación de cómo se va a ver cuando nosotros estemos obviamente ya en el espacio construido. Entonces nos ayuda a tener prácticamente la confianza y la certeza de que nosotros no nos vamos a equivocar en ningún momento, ¿no es cierto? Entonces todo esto que estoy haciendo en este caso a través del teclado, pues obviamente nosotros lo hacemos a través de las gafas de realidad virtual. Por ejemplo, en este caso estoy subiendo a la segunda planta, tenemos una doble altura en esta casa. Ya les había comentado que es una casita de campo, entonces prácticamente se apreciaría de esta manera. Por ejemplo, estamos viendo en este caso que al fondo estaría la cocina, que sería esta parte de aquí. Si yo presiono el teclado, puedo cambiarle la forma para poder observar, por ejemplo, la tipología o el diseño de la cocina desde diferentes puntos de vista, ¿no es cierto? Entonces esto es muy interesante. Entonces, ir un poquito más allá y entender un poquito más el espacio de cómo va a quedar es obviamente la utilización de la realidad virtual, que es la nueva tecnología que se está utilizando para la exposición de proyectos. Entonces, la realidad virtual obviamente la podemos hacer o la podemos ejecutar mediante las gafas de realidad virtual, que están conectadas obviamente al diseño. Entonces, en este caso, en el proyecto nosotros vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo es que se vería, ¿no es cierto?, el proyecto en realidad virtual. Para ello nosotros vamos a visualizar, el proyecto mediante las gafas, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos ver prácticamente las gafas, ¿sí? Entonces las gafas están conectadas obviamente con el diseño, el diseño del proyecto. Entonces, en este caso vamos a acercarnos un poquito a lo que es el lente o los lentes, ¿sí? Si nos alejamos un poquito vamos a ver que las gafas de realidad virtual se componen obviamente de dos lentes, ¿no es cierto?, que se colocan obviamente uno en cada ojo, ¿no es cierto? Entonces, si nos acercamos un poquito vamos a observar prácticamente la parte interna ya de la casa, ¿no es cierto? Entonces,
Como ustedes se fijan ahí, es como si nosotros estuviésemos parados frente a la casa. Sí, lo que vamos a hacer es bajarnos un poquito. Exactamente, vamos a tratar de arreglarnos un poquito en este caso. Y vamos a poder observar prácticamente el proyecto como lo ustedes están viendo a continuación, ¿no es cierto? En este caso estamos tratando de, obviamente, hacerlo sin que la persona se coloque el casco, ¿sí? Para que ustedes puedan observarlo desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos enfocando el lente de la gafa de realidad virtual que está conectado, obviamente, al diseño. Y es eso básicamente como nosotros, prácticamente de una manera muy visual, vamos a poder entender de mejor manera cómo se resuelve el espacio, y obviamente vamos a estar seguros prácticamente de nuestro diseño. Entonces, mediante las gafas de realidad virtual nosotros vamos a ir caminando cada uno de los espacios del proyecto. Vamos a irlos caminando y vamos a irlos entendiendo y vamos a ir tomando ya decisiones fijas. Por ejemplo, en este caso estamos viendo la cocina, estamos enfocando, ¿no? Recuerden que estamos enfocando el lente de la realidad virtual y estamos como parados frente a la cocina. Entonces nosotros podemos caminar la cocina, podemos acercarnos a la cocina, podemos ver cómo está desarrollado el espacio, qué tamaño tiene, qué dimensión tiene, y obviamente si es que cumple con las expectativas que nosotros buscamos, obviamente dentro del desarrollo del espacio. Entonces para terminar, obviamente hemos hecho un pequeño ejemplo de cómo se desarrolla la realidad virtual en los proyectos. En este caso, en el estudio de nosotros, proyectos de vivienda, vamos a estar mostrando más videos para que ustedes puedan ir innovándose en ese sentido, sepan cómo se puede desarrollar un proyecto de vivienda en la actualidad mediante, por ejemplo, el uso de la realidad virtual y mediante los procesos BIM, que es parte fundamental para el desarrollo integral de los proyectos de vivienda, obviamente en cualquier tipo de localidad. Ha sido un gusto haber compartido un momento con ustedes. Les agradezco obviamente su presencia y que tengan una buena tarde.